vamos a intentar dar unas pequeñas puntualizaciones desde mi punto de vista de qué es lo que ha ocurrido, qué está ocurriendo y qué va a ocurrir sucesivamente en estos días, y considero que algún mes que otro, con el intento, golpe, situación que se ha producido en Irán. Bueno, como todo el mundo ya sabrá, supongo, Irán ha sufrido un ataque directo desde el aire a través de las fuerzas de seguridad, tanto de Israel, con el apoyo táctico de Estados Unidos. El origen del ataque se sitúa en diferentes puntos. Vamos, no nos olvidemos que Irán sigue siendo una teocracia, que sigue siendo financiador de muchísimos grupos terroristas y que tiene un enfrentamiento directo entre los grupos religiosos chiíes y suníes, mayoritarios los chiíes en Irán y los suníes en el resto de la mayoría de los estados árabes. La gran influencia territorial que posee, a su vez, da lugar a que este asalto directo contra su territorio pues venga también motivado por diferentes causas y razones. Fundamentalmente, el alegato que se estaba haciendo hasta ahora en la nueva política de Trump era la reclamación de la anulación del programa nuclear de Irán. Bueno, el programa nuclear de Irán, no nos olvidemos que en un país donde el terrorismo se señala como fuente de aniquilación de todas aquellas personas y poblaciones que no compartan su teocracia, pues indudablemente viene a aparejar y viene a resaltar vectores de conflicto bastante significativos. Hombre, es evidente que por mucho que queramos entender la situación, es compleja. Pero dentro de esta complejidad, pues acabamos de ver, y los resultados se van produciendo, que el ataque ha sido certero. O sea, el intento de una guerra quirúrgica, yo no sé si va a ser tan eficaz como parecía, pero sí que es indudable que este ataque ha dado como resultado, según parece ser, la eliminación no solamente del líder supremo, el ayatolá Ali Jomenei, sino de toda la cúpula de dirección y mando del ejército de la Guardia Revolucionaria. El motivo, como antes apuntaba, tiene diversas etiologías. Fundamentalmente se había alegado en un principio la necesidad o el interés que tenían los estados americanos de salvaguardar, no sé tampoco en qué medida, la supervivencia del pueblo iraní. Pues no nos olvidemos que Ali Jomenei, como líder supremo, había llevado a la muerte de más de 30.000 personas, según diferentes fuentes, porque yo también he escuchado fuentes relativas a 40 y 50.000 personas, más luego el internamiento en diferentes cárceles y la propuesta de ejecución de muchos de los activistas que en ellos se habían pronunciado. Eso motivó en un principio el desplazamiento de la flota norteamericana en dos segmentos. Uno, el USS Lincoln, que se dirigió hacia la parte del Índico, controlando desde allí la salida del estrecho de Hormuz y el comercio que se traduce a través de allí de todo ese 20% aproximadamente que se exportan desde la zona de Emiratos Árabes y el conjunto de países árabes e incluso Irán, cuyo beneficiario no nos olvidamos que sigue siendo China e India y sus atláteres. Y por otra parte el desplazamiento del superportaaviones USS Gerald R. Ford, que bueno, se situó en frente del puerto de Haifa, en Israel, para cubrir, yo creo, que todas aquellas expectativas de conflicto que habían generado. No nos olvidemos que ya Irán había alcanzado parte de la refinería que en Haifa tiene Israel. Si el motivo principal en un principio fue directamente el salvaguardar a la población, sí que es verdad que secundariamente entre las negociaciones que se estaban produciendo estaba la de la comunicación de el nivel de tecnología que mantenían después del ataque anterior del año 25 sobre las instalaciones nucleares. Pues parece ser que es muy cierto que poseen unos 413 kilos de uranio enriquecido,
que no alcanza nada más que el 90%, pero que es significativo, que puede llegar a convertirse en más de 10 bombas atómicas, con lo que significaría el poderío atómico para un país que, repito, está más integrado en el extremismo y en el terrorismo que en otra cuestión. Esta amenaza nuclear, más la represión, más la presencia de la flota norteamericana en los dos segmentos señalados, tanto Mediterráneo como Índico, significaban para los americanos una amenaza de la nueva política de Trump, eso de que te amenazo a ver si el enemigo se achanta, se encoge y cede. De hecho, ya se estaba empezando a hablar de que los propios iraníes están buscando la vuelta a la mesa de negociaciones a partir del día 2 de marzo. Bueno, esto ha conllevado directamente la aplicación de un disparo certero sobre la cabeza visible, que parece ser que ha sido motivado y precipitado precisamente por el conocimiento de la CIA de la presencia de Ali Khamenei en un búnker donde iba a tener una reunión con todos estos altos cargos y que precipitó el acontecimiento, sin olvidarnos de que había un cierto grado de interés hasta un nivel máximo de las amenazas que ya había vertido Donald Trump sobre la nación iraní en búsqueda de un poco de la reconversión del sistema. Bueno, esta reconversión no trae nada más que aparejado pues una nueva guerra en un teatro de operaciones bastante conflictivo y que, bueno, sabemos cómo ha empezado, pero como se suele decir, nunca se sabe cómo va a terminar. Sí es cierto que Arabia Saudí, para haber sido, porque la respuesta de Irán ha sido de un pollo sin cabeza, ha sido disparar hacia todos los sitios. Disparar hacia todos los sitios, en concreto en las bases americanas que están asentadas en diferentes países árabes. Claro, esto lleva aparejado que la puntería parece ser que no es muy exacta y ha destruido bastantes zonas, no muy importantes, pero sí lo suficiente como para motivar a que el conjunto de países árabes suníes, en su mayoría, se hayan aglutinado alrededor de Arabia Saudí. No nos olvidemos que los saudíes es la gran potencia militar de la zona y que seguramente por sus propios intereses y por el interés teocrático que existe en su propia nación, va a desencadenar contra Irán una respuesta. El conflicto en su extensión definirá si esta respuesta va a ser más o menos intensa o solamente se va a limitar, como hasta ahora, a la apertura de su espacio aéreo para permitir que desde los vectores de intervención que ha establecido Israel y subsidiariamente los norteamericanos, permitiera el espacio aéreo suyo para el uso de esos ataques quirúrgicos que realiza la aviación israelí. No nos olvidemos que en estos vectores estaba el primer vector, que era el que señalaba la presencia del Yara Fork en Haifa, para no solo abastecer, sino para permitir también la cobertura aérea y táctica hacia la aviación y el ejército, la fuerza de ocupación israelita. Desde Omán es el tercer vector que se está prometiendo y que parece ser que desde ahí es donde se va a producir el control del estrecho de Hormuz y la evitación del cierre del mismo y el bloqueo continental, lo que significaría ahora mismo la caída de este nivel económico del petróleo, que no nos olvidemos que está muy ligado a la subida de los precios y consecuentemente a la variación que tenemos en Occidente. A mí me gustaría señalar, no solamente ya como objetivos militares, que no olvidemos que en la guerra la primera derrota la sufre la verdad, que a partir de ella hay que tener en cuenta, bueno, pues las manifestaciones que se están produciendo en todo el mundo de los propios iraníes exiliados y que reivindican el regreso a lo que era el imperio iraní, es decir, cuando Irán era todavía un imperio y una monarquía bajo Mahmud Reza Pahlavi, pues evidentemente era un país autónomo, un país con principios, un país con riquezas, un país autónomo
con buena capacidad y con buenos contactos exteriores, con sus dolencias, porque no nos olvidemos que todas las naciones a lo largo del tiempo sufren un deterioro en sus propias estructuras y en su propia política, tanto interna, muchas veces más importante que la externa o la exterior. Pero independientemente, estas manifestaciones están poniendo en evidencia la necesidad de recuperar el territorio persa, porque no nos olvidemos que los iraníes no son musulmanes, son persas, y que estos musulmanes que hay ahora mismo, actualmente en el territorio de Irán, no son autóctonos. Su autóctona, tanto como su lengua, proviene de su propia cultura. Y no nos olvidemos que ya en el año 700 existían el imperio turco y el imperio otomano o el imperio persa. A partir de toda esta cadencia, pues es significativo que hemos visto y vamos a seguir viendo operaciones no solamente militares, sino también políticas. Y dentro de esta política quisiera señalar las posiciones que se están mostrando. Los ingleses rápidamente, Gran Bretaña no ha dicho que va a intervenir, pero se pone del lado de Norteamérica, secundariamente del poderío del ataque de Israel. Francia, como siempre, buen camaleón, pues bueno, ha dicho que condena la necesidad, la innecesidad de estos ataques, pero ya está preparando la posibilidad de mandar sus propios portaaviones como auxilio a la población. No sé a quién a la población, pero indudablemente yo creo que Francia vuelve a querer ser parte del actor principal en una posible negociación, si se llega a efecto el fin fundamental que parece ser que es el que señala Donald Trump, de la recuperación por parte del pueblo iraní de su propia soberanía. Evidentemente, para conseguir esto hay que tener una cabeza visible, que hasta ahora se ha ofrecido Reza Pahlavi, el hijo del Shah, como interlocutor para llegar a ese acuerdo. Lo veo complicado, desde luego, porque la recuperación de una monarquía después de 47 años de una dictadura teocrática es bastante complicado. Pero sí es cierto, como no es menos cierto, que el factor disyuntivo de la política viene por la dispersión de los grupos de resistencia que existen en el extranjero y que no son capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que si fuesen capaces de ponerse de acuerdo, actualmente estarían ya preparándose una fuerza suficiente como para derrocar al régimen. No nos olvidemos que este derrocamiento, si no viene de la propia nación, todo lo demás será un imperio, una conquista y una necesidad de entrar en un conflicto. Yo señalaría también algo que es colateral a esta situación, y es la guerra que estalló hace una semana entre Pakistán y Afganistán. Curiosamente, el imperio talibán empieza a chocar contra los intereses de Pakistán y esto está dando lugar a un nuevo enfrentamiento. Hay habido pocos muertos, unos 300 muertos creo en total, pero claro, no nos olvidemos que la tercera vía de contacto, porque a nivel de fronteras, cuando hablamos de las mismas, no nos podemos dejar de un lado que en su extremo más oriental, Irak y Pakistán, Irán y Pakistán tienen fronteras también comunes. Y a esto podría llevar aparejado a que una vez más la situación se complique en diferentes frentes, porque si ese frente se abre por la zona oriental, podríamos tener, y no nos olvidemos que Pakistán sí es un ejército que tiene armas nucleares. Con todo esto, el batiburrillo que nos encontramos, pues bueno, posiblemente, yo no diría que el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, pero sí el comienzo de un cambio geopolítico lo suficientemente importante y significativo como para tenerlo en consideración. Desde nuestra nación, desde España, tenemos voces que claman precisamente por la liberación, no sé de quién, porque aquí creo que lo más importante sería la vuelta a una normalidad democrática, si fuese posible en los países árabes y sobre todo a la eliminación de aquellas teocracias que están significando la muerte y el exterminio de muchísimas personas. Sin embargo, lo vemos con los grupos comunistas y indirectamente con los grupos socialistas, la defensa no se sabe muy bien de qué, porque es la legalidad internacional cuando resulta que un país está masacrando a su propio país y nadie se interesa por ello. Desde mi punto de vista, y sin dejar de pensar que la guerra solamente trae más guerra y más muerte,
es indudable que la paz debe de llegar con un cambio significativo de la postura y de la proyección de un Irán que, conociendo como conozco a personas iraníes, independientemente de su credo, necesitan sobrevivir y supervivir a esa dictadura teocrática que ha traído durante 47 años auténticas salvajadas y auténticas muertes y exterminio de una población que no se lo merece. Estoy con los iraníes y estoy con la libertad y la seguridad por el mundo. A seguimos adelante.